Muy bien, saludos a cada uno de ustedes. Les saluda Víctor Cusco y en esta oportunidad les damos una cordial bienvenida. Quisiéramos el día de hoy hablar de un tema que es el tema central de la salvación. Se trata acerca de la justificación por la fe. El tema de la justificación por la fe es un tema que amerita estudio, amerita también concentración en el estudio y mucha perseverancia. La perseverancia es lo que nos va a llevar al éxito. De alguna manera, cada uno, los que perseveran al final, la misma escritura dice que llegarán a ser salvos. Yo quiero invitarte que tú tomes la decisión de servir a Dios. Pero para servir a Dios, lo que necesitamos, cada uno de nosotros, es conocer. Juan dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. El mismo aplica que conocer esa verdad es la libertad del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero invitarte ahí donde estés, nos acompañes, vamos a orar para poder abrir la Sagrada Escritura. Y vamos a ver en el contexto del Edén, en el principio de la caída de nuestros primeros padres, hablar acerca de este tema de la justificación por la fe, o conocido como la justicia por la fe. Ahí donde estás, quiero invitarte a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Amado Señor, usted que está en los cielos, le invitamos en esta oportunidad que usted nos ayude. Toque nuestros labios, toque nuestro corazón para que este mensaje llegue a todas partes del mundo. Y principalmente a aquel obrero, aquella persona que sea sincera y quiera saber, Señor, de este importante mensaje. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mi amigo, hermano y todos los que ya están conectados a este medio, te invitamos para que nos sigas a través de las redes sociales. Estamos en la página en Facebook, estamos en la página de YouTube y estamos a través de la Radio La Voz del Salvador Mensaje Final. Nos encuentra con esos nombres, el nombre de Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús. Nos encuentras con el nombre de Radio La Voz del Salvador Mensaje Final. Quisiéramos comenzar este estudio. Recuerda que el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 26 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que el hombre fue puro. Eso significa que el hombre fue perfecto. La creación fue perfecta. No se halló algún rasgo que contradijera a la creación de Dios. El cielo era perfecto y el cielo había bajado a la tierra para crear cosa perfecta. Cuando el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, lo creó perfecto tanto por dentro como por fuera. Y entonces, Dios en su infinito amor, su propósito, su objetivo, podríamos decir, es concretar la suma de hombres para llenar el vacío que había dejado los ángeles que habían caído junto con Lucifer. Ese era su propósito. Ahora la pregunta es, ¿está escrito en la Sagrada Escritura que esto era así? La rebelión comenzó en el cielo. El libro de Isaías presenta, el capítulo 14, versos 13 y 14, que Lucifer tenía una idea de ocupar el trono de Dios. Entonces, Dios no tuvo otra idea que hacer que ellos salieran del lugar donde estaban habitando. El libro de Apocalipsis 12, el verso 4 dice que el dragón trajo una tercera parte de ángeles, la cual en la tierra ya no eran ángeles, se convirtieron en demonios, por supuesto. Este enemigo, el enemigo de Dios,
el enemigo número uno, llamado Satanás, o como lo conocen como diablo, vino a la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada, por supuesto. Dios decidió crear al hombre. En su infinito amor decidió crear al hombre. Le dio la facultad, ¿sí? Le dio la facultad de ser perfecto, de ser un ser razonable, que tenga la utilidad de poder pensar. Y trajo a su alrededor a los animales como sus súbditos, podríamos decir así, porque el libro de Salmos presenta que era fue coronado de gloria, dice, refiriéndose para Adán, y también refiriéndose para el Señor Jesucristo como el segundo Adán. Entrando a este momento, entrando a este panorama que se presentaba en la creación como algo puro, sagrado, Satanás decidió optar por engañar a nuestros primeros padres. ¿Lo puedes creer? Engañar a nuestros primeros padres no sería la cosa fácil, porque ellos habían sido advertidos, habían sido ya instruidos de alguna manera para no recibir mensaje alguno y que ellos caigan en ese gran enredo de los engaños del enemigo. Satanás tuvo una gran idea, es de buscar un medio para poder engañar a nuestros primeros padres. El capítulo 3 del libro de Génesis dice que había una serpiente que era astuta, más astuto que todos los animales que vivían en el campo. Es la creación perfecta de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, encontramos a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y saben, la expresión de serpiente antigua significa dragón. Serpiente antigua significa que el dragón tiene alas. En la mitología griega lo presentan al dragón con alas. Eso nos indica que la creación de Dios en esa serpiente fue un animal perfecto, que tenía alas, volaba. Y saben, queridos hermanos, amigos, los que están escuchando este mensaje el día de hoy, que Satanás utilizó a esta serpiente, el animal más precioso, más hermoso de la creación, para poder engañar a Eva, meter en el gran engaño. Adán y Eva habían sido ya advertidos de este ataque que iba a venir de repente. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué Dios permitió? Así como Dios permite que nosotros seamos probados para ser como el oro puro, Dios permitió que Adán y Eva sean probados. Si ellos pasasen la prueba, serían como ángeles. Pero lamentablemente ellos no pasaron la prueba. La Escritura registra que ellos fueron atrapados y engañados. Al tener una serpiente alada, hermosa, y con esa situación de poder hablar, Eva se quedó sorprendida. Dios en ningún momento había mostrado un animal que hablase. Si bien es cierto, Adán tuvo la potestad de poner el nombre a todo animal, pero en ningún momento se fijó que había un animal que hablase. Cuando Eva fue creada, se dio cuenta de los animales que estaban a su alrededor, pero no existía algún animal que hablase, que dijese alguna palabra. Y cuando de repente Eva se estaba paseando por el Edén, encuentra a un animal que habla. Es una serpiente alada, que pasa de un lugar a otro y que le pronuncia palabras como estas: Dios te dijo que no comas de este árbol. Una pregunta, o más que pregunta, una objeción que se presenta a Eva. Eva responde: Dios sí nos permitió comer, pero no de todo árbol, sino de lo que está
presto a lo que está a nuestro alcance, pero hay uno que no podemos comerlo. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo presenta el libro de Génesis capítulo 2. La serpiente le dice, pues Dios de alguna manera les engañó. Si ustedes comen de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y serán conocedores del bien y del mal. Nunca en su corta historia, lo llamaremos así, Adán y Eva escucharon esa palabra que si comiesen un fruto van a ser dioses. Eso fue una interrogante que se dibujó en la mente de Eva y decir, Dios nunca nos dijo esto. La serpiente, entre comillas que hablaba, le dijo, Dios sabe que si ustedes comen, esto va a suceder. Por eso, no les dijo. Eva empezó a razonar de alguna manera en todo lo que corresponde a esta interrogante que se dibujaba en su mente. Y esto, por supuesto, le causó una sorpresa. Una sorpresa que no lo esperaba. No esperaba escuchar esto, decir que si ellos comiesen de ese fruto van a ser como dioses. Ella no esperaba esto. Y de repente la intriga, la palabra que venía no de la serpiente, sino de Satanás, fue más eufórica, podríamos llamarle así, fue más penetrante, que Eva se descubrió dudando de ese creador, de ese soberano del cielo y la tierra. En un breve momento, podríamos decir que la mente de Eva se nubló para dar parte a la palabra que venía de parte de Satanás. Por supuesto, estaba hablando con una serpiente, no era con Satanás. Pero Satanás estaba detrás de todo esto, haciendo esta obra maestra, engañando y utilizando a un medio. Es así como Satanás se ha movido en todo el tiempo que ya ha transcurrido en la tierra. Su engaño es fatal. Siempre ha utilizado un medio. Ha utilizado a un hombre, ha utilizado a una mujer, ha utilizado a los animales para poder engañar. Los medios que ha utilizado Satanás han sido eficaces. Muchos han caído por esa trampa que ha presentado Satanás. Y cuando sucedió esto, Eva decidió dudar de Dios, acercarse al fruto, coger y comer. Esto quedó completamente escrito, esto quedó completamente, podríamos decir, registrado en los libros del cielo. Porque nuestros primeros padres se dieron a esa gran tentación del apetito. Es así como queda registrado en la Escritura, la transgresión de nuestros primeros padres. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Eva, al coger ese fruto, llevarle a la boca y comer, transgredió la ley de Dios. ¿Esto qué significaba? Más allá de lo que uno puede pensar en la teoría, que transgrede la Escritura, que transgrede el 10º mandamiento porque codició ser como Dios. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva al cielo. Y al llevarnos al cielo, nos presenta a dos indiscutibles personajes, el Padre y el Hijo, en su trono celestial, de acuerdo a San Juan 1:1. Estos dos personajes que habían creado a Adán y Eva, de alguna manera estaban presenciando lo que estaba aconteciendo. Pero cuando ellos transgredieron la ley de Dios, que es una ley viviente, que no es una ley escrita, el cielo se conmovió. El cielo se conmovió.
Cuando Satanás dudó por primera vez en el cielo del poder de Dios o del Hijo de Dios que había sido presentado ante los ángeles y los mundos que existen, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 1, verso 6, cuando el Hijo de Dios fue presentado para ser adorado, dentro de ellos estaba Lucifer en esa época, en ese entonces, no era Satanás. Pero después que miró el trono o miró el poder de Dios y despreció al Hijo de Dios para querer ocupar su lugar, el corazón, tanto del Padre como del Hijo, de alguna manera fue quebrantado. Y por eso la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión, y la palabra transgresión es el sinónimo de quebrantar, de violar, de pisotear. Se pisoteó el corazón de Dios, se quebrantó el corazón de Dios. Así como nosotros, como humanos, cuando alguien nos hace una herida, de repente cuando nos menciona algo terrible, nosotros nos quedamos heridos. Si alguien viene y te dice que tú no le eres útil y te desecha de su vida, esto pasa con los jovencitos, esto pasa con los padres de familia cuando sus hijos rechazan su autoridad, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente su corazón? Su corazón se siente pues triste, quebrantado, roto. ¿Han escuchado la expresión decir, esa persona se quebró? ¿Por qué? Porque esta es la expresión que se torna en la mente del hombre, en el corazón, cuando es rechazado, cuando es lastimado por alguien. El corazón de Dios, el Padre, el corazón del Hijo, fue quebrantado, fue quebrado, fue lastimado por la única razón que nuestros primeros padres dudaron de ese gran poder infinito. Dudaron de lo que Él les había dicho. Nunca cuando los creó les dijo que serían como Dios. Y cuando viene el primer ataque hacia ellos, ellos dudan de ese poder. Eso quedó registrado de alguna manera. Tú que estás escuchando en esta oportunidad, te pregunto, ¿hay algún momento que dudaste de la existencia de Dios? ¿Hay algún momento que dudaste del poder infinito de Dios que crees que Él no puede lograr? Hay gente que duda. Hay gente que dice, a mí Dios no me puede ayudar. Yo he pecado tanto y a mí Dios no me puede perdonar. ¿En dónde está registrado que Dios se limita en su poder? Y cuando uno duda de ese poder, hiere el corazón de Jesús. Cuando nosotros dudamos de lo que puede hacer en nuestra vida, en lo que puede hacer en nuestros planes, dudamos y quebrantamos de nuevo la ley de Dios. Cuando nuestros primeros padres hicieron este desagradable momento y pisotearon la ley de Dios dudando, el corazón del Padre y del Hijo quedó destruido. Pero ellos tuvieron una oportunidad. Se presentó una oportunidad. ¿Y saben cuál es la oportunidad que se presentó? Es que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el verso 8, se presenta, vamos a leerlo, ya que no estamos utilizando la escritura, pero lo estamos presentando de una manera histórica. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya antes que el hombre fuese creado, que la tierra fuese creada como tal, Dios había ideado un plan de salvación por si acaso el hombre cayese. Este plan de salvación tendría que ser ejecutado ya. Este plan de salvación tendría que ponerse en marcha ya, porque
la ley amerita que aquella persona que pecase tendría que ser aniquilada. Dice el libro de Hebreos 9:22 que la ley amerita la sangre del pecador, ¿sí? Entonces, Adán y Eva deberían morir. Sucedió el caso que cuando Eva pecó, llevó el mismo pecado a Adán. Adán no resistió de alguna razón, no resistió y se sometió también a ese momento. Satanás instigó para que también él pecara. Y él tuvo más amor a Eva que a Dios y pecó. Comió del fruto y los dos pecaron. Esa naturaleza que tenían con una luz que envolvía todo su ser, que era una vestidura celestial que cubría todo ese ser, todo ese cuerpo, fue disipándose, desvaneciéndose al punto que ellos se dieron cuenta que tenían frío y estaban desnudos. Ese enfriamiento, ¿saben?, en la piel de ellos y más que en la piel, en la mente, amerita testificar el libro de Mateo, el capítulo 24. Quiero leer. En el verso 12 dice algo muy interesante que lo relaciono con ese momento que ellos pecaron. Patriarcas y Profetas, el libro de Patriarcas y Profetas dice que se sintió un ángel que corría y enfriaba sus cuerpos. Y lo relacionamos con la parte espiritual. Noten lo que dice el verso 2. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tomando como consecuencia el enfriamiento de los cuerpos, el amor, que es algo espiritual, llegó a enfriarse en ellos. Ya no tenían ese amor que tuvieron antes. Eva y Adán, o Adán y Eva. Cuando en el capítulo 3 se presenta el llamado de Dios, porque ellos estaban escondidos, porque se habían dado cuenta que estaban desnudos, escondidos. Ahora Dios se presenta a través de su Hijo y los llama. Ellos responden: tuve miedo y me escondí. El Señor le pregunta: ¿y quién les ha dicho que ustedes están desnudos? Y ellos empiezan a culparse. Noten que el amor se enfrió totalmente, que ya no había amor entre ambos, porque Adán empezó a acusar a su esposa. Empezó a decir: la mujer que me diste. En otras palabras, le culpó a Dios. ¿Por qué hiciste eso? Me engañó, dijo él. Eva dijo: la serpiente me engañó. Y la culpa, ese amor se enfrió. Cuando en un matrimonio se enfría el amor, hermano querido, amigo, en una relación de amigos se enfría ese amor, ya hay excusas y se culpan cada uno. Tú tuviste la culpa, tú para que yo hiciese eso. Significa que ese amor se enfrió. Y en esta situación el amor se enfrió en ellos. Ya no había ese calor, ese fuego que presenta el amor de Dios en el corazón de las personas. Los discípulos cuando estaban caminando, los discípulos cuando estaban en camino a Emaús, y el Señor Jesús se los presentó y presentó la palabra viviente, ellos dijeron, después que se dieron cuenta: ¿acaso no ardían nuestros corazones? Porque el amor arde en fuego. Un fuego que es fuego consumidor, un fuego que representa el poder divino, el amor de Dios. Pero cuando se enfría, esto es terrible. Uno comienza a sentir deseo de culpar a otros, deseos de culpar a Dios. Y estos personajes culparon a Dios. Estamos hablando acerca de la justicia por la fe. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque hay que relacionarlo para poder dar énfasis a la poderosa intervención
de Jesucristo, del Hijo de Dios, para salvar a los pecadores. Hermanos queridos, hay un momento que debemos parar y darnos cuenta. Antes que ellos pecaran, tenían una envoltura de luz que representa la justicia perfecta de Cristo, la justicia espiritual. En el libro de Isaías 61:10 presenta que el Señor nos vestirá con vestidura de justicia, presentando en una forma tanto por dentro como por fuera, una forma física y a una forma espiritual. Esa justicia que tenían nuestros primeros padres, en la parte de afuera lo perdieron, se quedaron desnudos. Ya no tenían justicia. El libro de Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra gloria amerita justicia. Entonces, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, la justicia de Dios desapareció de ellos. Perdieron la justicia. Estaban desnudos. Ya no tenían vestiduras celestiales. Ya no tenían justicia en el alma. Ahora lo que tenían era injusticia. Y lo que se venía para ellos era terrible. El libro de Romanos 3:10 presenta que el hombre es injusto. No hay ni aún justo ni uno. Y si lo leemos, encontramos que el hombre está presto a derramar sangre inocente. Sus pies están presurosos para derramar sangre inocente. Su mente está presto para mentir. Ya no hay santidad en él. Ya no hay perfección en él. Eso significa que ha perdido la justicia. Isaías presenta que somos como un trapo de inmundicia. Ellos, allá en el Edén, para librarse de ese momento de vergüenza, para librarse del momento o para taparse los cuerpos porque estaban fríos, utilizaron hojas de higuera en una representación de una justicia propia, en una representación de obras humanas para poder cubrirse, para poder salvarse. Y entonces, el hombre, ¿qué está haciendo ahora? No está haciendo lo mismo. Cuando él cae en ese momento de culpa, frente a la presencia del Dios Altísimo, el hombre excusa y se cubre con cualquier cosa que encuentre. Isaías dice que somos como un trapo de inmundicia. El hombre no tenía otra manera de poder presentarse a Dios, más que con lo que había sido puesto, con vestiduras de higuera. Y el plan de salvación había sido ya trazado y debería emplearse ya porque la ley demandaba sangre del pecador. Génesis 3:21 nos dice que habían pieles, o se buscaron pieles, o se proveyeron pieles para cubrir esos cuerpos fríos, esos cuerpos desnudos. ¿Quién murió? Génesis menciona que fueron pieles de animales. Juan 1:29 dice, aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado o que cubre la piel desnuda de aquel pecador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó pieles de cordero para cubrir lo que estaba presentándose frente a ellos. Se tuvo que sacrificar un cordero. Se tuvo que aniquilar un cordero. Y ese cordero es la representación del Hijo de Dios. Juan, el profeta, Juan el Bautista, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nos vamos a recordar y abrimos el libro de Génesis, el capítulo 15, el capítulo 22, encontramos a un Abraham.
llevando a su hijo a ser sacrificado. Llegamos a ver que hay una voz que le dice: no hagas daño al muchacho. Mirando a la parte del frente o al costado, que estaba un cordero enredado en un zarzal y muere en lugar de Isaac, se presenta un plan de salvación. Se presenta a un justo muriendo por un injusto. Qué interesante. Este mensaje que estamos tocando es el mensaje de la justicia por la fe. Es el mensaje de la justificación por la fe que muchos no logramos entender. Y lo presentamos de una manera teológica, lo presentamos de una manera tan difícil de poder entenderlo. Pero esto es algo sencillo de poder entender. El mensaje de la justicia por la fe está trazada en las Sagradas Escrituras. Solo basta entenderlo, basta comprenderlo. Cuando miramos a Abraham alzar el cuchillo para matar a Isaac, vemos la misericordia de Dios que alcanzó a Isaac para no ser muerto, cuando alcanzó también para Adán y Eva y alcanzó para nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte, pero el Hijo de Dios vino a morir por estos pecadores. ¿Saben, hermanos y amigos, a los que están escuchando en este momento? Cuando alguien se pregunta ¿qué es la justicia por la fe? Adán en ese momento, junto a Eva, su esposa, habían sido cubiertos por pieles de cordero, pero se venía algo más importante de ser cubierto por pieles de cordero. Es la justicia que vendría a tallar por la fe del Hijo de Dios. No por Adán y Eva, sino por el Hijo de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten que el profeta menciona aquellos que tienen la fe, pero que viene de Jesús, que no es de ellos. Y el apóstol Pablo presenta al autor y consumador de la fe en el capítulo 12, verso 2 del libro de Hebreos. Qué importante declaración. Cuando Adán y Eva estaban frente al Altísimo, se le proveó la fe. A medida que ellos creían, se proveó la fe. Eso significa, es una porción para creer que ellos iban a ser salvos cuando el Hijo de Dios iba a morir por sus pecados. No murió en ese instante literalmente el Hijo de Dios, pero sí murió un cordero para que a través de la sangre de ese cordero ellos entendieran que había una sangre superior a la que iba a limpiar sus pecados y los iba a perdonar. Pero por adelantado, sí, estaba muriendo un cordero, un animal, especificando que ellos están siendo salvos por la muerte del Hijo de Dios, y a esto amerita la fe. Ellos tenían que creer que el Hijo de Dios iba a venir un día a morir por sus pecados. En el libro de Génesis 3:15 dice: la declaración por parte de Dios a Satanás y por supuesto a nuestros primeros padres, diciéndole o mencionándole: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la iglesia, le decía. La iglesia era Adán y Eva. Mateo 18:20, donde están reunidos dos o tres, estaban reunidos dos, Adán y Eva. Pondré enemistad entre ti y la iglesia. La iglesia, que como cabeza Jesucristo te pisará la cabeza, te herirá la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar, le decía a Satanás, poniéndole como simbología a lo que iba a suceder. Y saben, hermanos, esa fue la declaración del Evangelio en toda su plenitud. Fue la declaración de un mensaje precioso que lo lleva todo aquel que conoce el mensaje del tercer ángel,
la justificación por la fe. La justicia por la fe. Adán y Eva quedaron de alguna manera atónitos, sorprendidos, que se estaba proveyendo para ellos, se estaba proveyendo la salvación, se estaba dando como desarrollo el plan que Dios había trazado antes de la creación del mundo. Y ellos quedaron impresionados. Nosotros, al no entender, no podemos quedar impresionados. Nosotros, al no entender ese momento de gloria, al no entender ese momento de sacrificio, no vamos a quedar impresionados. Pero ¿saben? Al entenderse nuestro corazón, va a comenzar a buscar a aquel que nos va a dar toda la luz, nuestro Señor Jesucristo. Era un primer día de la semana, cuando de repente estábamos yo, mi persona y otra persona, y empezamos a hablar de ese plan maravilloso que Dios trazó a través de su Hijo. Y mencionábamos cómo hubo ese cambio, esa transacción de Cristo hacia el pecador y del pecador hacia ese justo. ¿Y saben lo que pude ver ahí con esa persona que estaba a mi lado? Un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Pudo entender, no en su totalidad, pero pudo entender el plan de salvación que Dios había trazado a través de su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz para que Él pueda salvarse. Solo bastó esa semilla para que esa persona, después de ese día, su vida la cambiara. Para que después de ese día su vida fuera diferente. Porque cada vez que quiere hacer algo, cada vez que quiere mirar hacia ese desánimo, se viene a su mente ese plan que Dios trazó para salvarnos. Qué maravilloso, hermanos. Es sencillo de comprender. No necesitas pasarte horas y tener muchísimos libros para que tú te puedas salvar. Si es la práctica, de alguna manera tenemos que hacerlo, pero tú no necesitas tener todo eso para salvarte, porque hay un Salvador y tú lo que necesitas es comprender en minutos, ¿por qué no decirte en segundos, ese plan maravilloso? Y todos esos libros que vas a leer no tendrán sentido a menos que hayas comprendido en esos segundos de vida que el Señor te da. Y saben, hermanos queridos, Adán y Eva lo entendieron en un abrir y cerrar de ojos, y por eso ellos son considerados como hijos de Dios. Nota lo que dice en el libro de Lucas, en el capítulo 3 del libro de Lucas. Hay una declaración que presenta el escritor en el verso 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dice el escritor que Adán es hijo de Dios. Y hablar en la expresión de ser hijo de Dios no se lo da a cualquiera, ¿me comprende? Solo aquel que había sido justificado por la fe. Les hablaba de la intervención de Dios a través de su Hijo. Les hablaba de ese don maravilloso que es puesto a Adán y Eva, la fe. Hermanos queridos, Adán y Eva estaban vacíos, no tenían nada, estaban desnudos, pero Dios proveó la fe para que ellos creyeran que a través de la muerte de ese cordero ellos estaban presenciando la muerte del Hijo de Dios e iban a ser salvos por la fe. ¿Qué plan maravilloso presenta Dios? ¿Qué momento maravilloso que Adán y Eva
presenciaron cuando las palabras salían de la boca de Dios y ellos lo recepcionaban como algo sagrado, como algo que tenía motivo para decir gracias Dios. La fe. Al obtener esa fe, que es un atributo espiritual, ellos creyeron que iban a ser salvados por el Hijo de Dios. Por eso la espera de aquel Hijo que venía. El capítulo 4 del libro de Génesis presenta que ellos lo esperaron y esperaron a su primogénito, Caín. Conoció Adán a su mujer, dice Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El libro El deseado de todas las gentes, en los primeros capítulos o en el primer capítulo, presenta a Adán y a Eva esperando esta promesa, pensando que esta promesa iba a ser la simiente, iba a ser el Salvador. Recuerden que la providencia les dijo que iba a venir la simiente, iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y ellos esperaron que Caín iba a ser el prometido, el Salvador. Lo esperaron con tanta entusiasmo, con tanto entusiasmo, con tanta angustia, podríamos decir también. Pero cuando llegó, ustedes saben la historia. Se presentó para relato y para ejemplo al mundo en las generaciones como un transgresor de la ley, no el Salvador. Fue lo contrario, fue aquel que sería el primer homicida de la raza humana, el que mataría a su hermano. ¿Quién sería esa promesa? ¿Dónde estaría esa promesa? Años más tarde, 4000 años más tarde, ellos murieron de alguna manera, ellos perecieron, ellos durmieron y se vino esa promesa. Y se desató el gran desenlace que por las edades no había sido manifestado en todo lo que se refiere de los patriarcas y profetas, pero que se desarrolló en la persona de Jesús, el Hijo de María y de José, el Hijo de Dios. Cuando el libro de Mateo capítulo 1, verso 21 dice que vendría un Salvador, que su nombre sería Jesús. Esto es impresionante, porque vemos a un hijo de hombre presentando el libro de Gálatas 4:4, que nacería de una mujer y nacería bajo la ley. Presentando el libro de Romanos capítulo 8, verso 3, que este personaje nacería con la naturaleza pecaminosa, que sería semejante a los hombres. Dice el apóstol Pablo en el capítulo de Hebreos, el capítulo 12, el capítulo 2, verso 17. Esto es impresionante cuando se presenta en la Sagrada Escritura. Esto es justificación por la fe. Esto es el mensaje de la justicia por la fe. ¿Es tan difícil comprenderlo? No es difícil comprenderlo. Se puede comprender. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, hermanos queridos, la potestad de poder entender. Nos ha dado el tiempo para poder nosotros verificar, para poder nosotros estudiar. Nos ha dado la capacidad de poder reflexionar. Y cada uno en su espera puede entender. Encontrando al Mesías que debía venir, se mostró desde el Génesis hasta el tiempo de Malaquías. Cuando lo presenta la venida el profeta Malaquías con Elías y que abriría el camino para que viniese, se estaba presentando una gran oportunidad de salvación para los seres humanos. Juan vino primero y abrió el camino para que viniese aquel Mesías, aquel ungido de Dios, y diese a conocer todo en cuanto concierne a un ser humano. Él venció el pecado en la carne, dice el libro de Romanos 8:3. Él nació de una mujer, dice el libro de Lucas capítulo 1, verso 35. Fue concebido
a través de una naturaleza que era humana y una naturaleza divina. Él nació y cuando llegó a tener una cierta edad, salió a hacer la obra perfecta que ningún ser humano lo puede hacer a menos que se someta a Cristo. Fue llevado, dice el capítulo 4 del libro de Mateo, al desierto para ser tentado por Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y saben, él tentó. La Escritura dice que lo tentó para que las piedras que estaban en ese lugar fuesen convertidas en pan y él comiese, porque estaba con hambre 40 días y 40 noches. Pero ocurrió que él no cedió a su tentación. Si él cedía a su tentación, la suerte humana hubiese quedado completamente a la intemperie y a los lazos de Satanás. Pero él utilizó la Escritura, ya que la Escritura había dado como relevancia desde el Sinaí. Utilizó la Escritura para decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Utilizando tanto la parte física como la parte espiritual. Utilizando o haciendo entender a los hombres que hay un poder humano y hay un poder divino que si se juntan pueden hacer mucho. Lo demostró el Señor Jesús. Su poder humano lo llevó a poder vencer el pecado en la carne. Y esto es lo más interesante. Y saben, hermanos queridos, venció a Satanás. La primera oportunidad que tuvo Satanás fue cuando nació. De alguna manera quiso destruirlo cuando envió a Herodes o a los soldados para que matase a todo niño que había nacido. Pero no logró su objetivo y en lo secundario, podríamos decir, se presentó en esa tentación de hacerle caer. No logró nada, porque él mencionó un escrito, porque él presenció la escena con ojos espirituales, no con carnales. En la segunda parte quiso darle a conocer que hay poder en Dios, hay poder en él. Pero si él ya lo sabía, ¿cómo ceder a la tentación de Satanás? No pudo. Lo llevó al templo, a lo más alto del templo, y le mencionó: si era el Hijo de Dios, debería botarse y los ángeles vendrían y lo rescatarían. ¿Pueden ustedes notar la imperfección de Satanás? Él vino como ángel de luz, se presentó y le dijo: soy comisionado para darte el mensaje que tu ayuno acabó. Por poco se confunde, era humano, vio a un ser celestial bajado del cielo a darle esa noticia. Pero ¿saben cuál fue lo que lo delató a Satanás? Es desconfiar del poder de Cristo. Lo hizo en el cielo, recuerden, y lo hace de nuevo en la tierra cuando le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Acaso no era un ser comisionado que venía y lo conocía? ¿Por qué dudó? El Señor se dio cuenta de ese importante detalle, la duda. Al llevarle al pináculo del templo, no consiguió nada porque el Señor desechó todo argumento alguno, diciendo: escrito está. No podrás tentar a Dios. Y lo tercero, quiso llevarle a conocer el mundo y decirle: mira la gloria del mundo, yo te lo doy si tú, postrado, me adoras. ¿Cuántos no han hecho esto? ¿Cuántos no han caído en la primera nada más, que es en el apetito? La segunda ya no es necesario. Pero si uno vence en el apetito, viene la segunda, y si vence también en la segunda, viene la tercera, y si no puede vencer en la tercera Satanás, queda libre esa persona porque Dios la acompaña. Satanás no pudo vencer. Es así como, al no poder vencer, ¿saben lo que ha hecho? Es buscar a aquellos discípulos, es buscar a aquellas personas que son sus discípulos, son sus hijos, y los está
destruyendo por completo, los está tentando y los está ganando, los vence cada momento. Los vence con el apetito, los vence con el poder, los vence con el dinero, los vence a todos. Y no ha podido lograr ningún ser humano poder vencer. Pero sí han logrado personas como el caso de Enoc, porque se han sometido al Señor. Muchos de los que en el capítulo 11 del libro de Hebreos se presenta que han sido justos son porque han vencido con la justicia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Tú abres el libro de Hebreos capítulo 11 verso 4, encuentras por la fe Abel fue declarado justo. Abraham, Rahab, Josué, Daniel y todos ellos fueron alcanzados por la justicia de Cristo y vencieron. Solos no hubiesen podido lograrlo, pero en la justicia del Señor Jesús lograron su objetivo, lograron vencer. Te pregunto, ¿podríamos nosotros hacerlo también? Claro que sí, si es que nos sometemos a ese poder divino. Yo quiero ir terminando. En el capítulo 4 del libro de Santiago, el verso 7, el apóstol dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando tú te sientas tentado, cuando tú te sientas incapacitado de no poder lograr tu objetivo, sométete a Dios. Y uno me pregunta, ¿y cómo puedo someterme a Dios? Es que tú vivas y entregues tu corazón a Él. En el capítulo 22 del libro de Mateo, el verso 37 al 40, encontramos las dos tablas de la ley. 4 para Dios y 6 para el hombre. En la primera parte encuentras el amor a Dios. Cuando tú recibas el amor de Dios, tú entregas tu corazón a Jesús, mente, alma y espíritu, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5:23. Entrega tu corazón completo, no a medias, entrega todo tu ser, tu tiempo, tu talento, todo, tu dinero. Eso es lo que significa someterse a Dios. Y someterse a Dios significa también, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 17 y 18, que Él había venido a cumplir. No a abrogar, no a quebrantar, sino a cumplir. Y pasará el cielo y la tierra y todo lo que hay, pero la ley nunca será quitada. Tú tienes que someterte a la ley de Dios, a la escritura, a la palabra escrita, para que a través del espejo tú puedas ver tu rostro y saber que necesitas un Salvador, necesitas un ayo, un tutor, un maestro para que te lleve a Cristo. Amigo, hermano, que has escuchado este mensaje. El título: la justicia por la fe o justificación por la fe. Un importante mensaje que el capítulo 14, el verso 6 al verso 12, lo presenta como el mensaje de los 3 ángeles. Estos mensajes que deben darse al pueblo para que Cristo regrese por segunda vez. Y cuando lo hayan comprendido este mensaje, ellos digan: consumado es, hemos terminado la obra junto con el Señor Jesús. ¿Sabes, querido amigo, hermano? Hoy este mensaje se presenta en diferentes formas, por supuesto. Pero hay mucha gente que no lo conoce y no lo entiende. Y yo te invito a conocerlo y a entenderlo. No necesitas, vuelvo a decirte, estudiar teología para entenderlo. Solo basta a un corazón sincero, contrito y humillado. No despreciarás tu, oh Dios. Salmo 51, 17. Cuando entregues tu corazón, deja que el Señor te guíe. Si eres una persona que no tiene la Escritura, eres una persona que de repente no conoce lo que es religión, vida cristiana, solo busca a alguien. Comunícate con alguien que estudie la Biblia
y pregúntale. Y luego que has recibido instrucción de alguien, sométete al Espíritu de Dios. Dice que Él es el Maestro, que Él va a enseñar, que es el Consolador. Él sellará las verdades en tu mente para que no sean desechadas por Satanás. Que el Señor te bendiga. Esperemos que haya una segunda parte de este mensaje para poder alcanzarte el testimonio de la Biblia y que tú seas llenado por ese poder. Que el Espíritu Santo toque tu vida, toque tu corazón y que tú seas alcanzado por ese poder maravilloso llamado amor fraternal. Síguenos a través de las redes sociales. Nos encontramos en la página en Facebook con el nombre de Víctor Cusco, página personal. También nos encontramos en la página con el nombre en Facebook, con el nombre de Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús. Y nos encuentras con el nombre de Radio La Voz del Salvador. Mensaje final. Nos encuentras en YouTube, nos encuentras en TikTok con esos nombres. Y comparte, apóyanos. Comparte para que este mensaje llegue a todas partes del mundo. No es que con mi poder humano alcance a las almas que se están perdiendo, sino sea un aporte para la sociedad, sea un aporte para aquella persona, aquel personaje que está pidiendo auxilio, que pide agua, y que tú, a través de compartir, lo puedas alcanzar. Mi nombre es Víctor Cusco, misionero del Ministerio Sostén Propio Soldado de Jesús de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y te invito para que compartas, y te invito para que lleves el mensaje a través de las redes sociales. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.